Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, evidentemente agradecer la asistencia a este acto de final de campaña de IZAR. Izquierda Anticapitalista Revolucionaria se define como una organización feminista, como una organización ecologista, anticapitalista, comunista, que nos esforzamos en reforzar las luchas contra todo tipo de explotación y de opresión. Desde IZAR nos organizamos para intentar poner encima de la mesa la necesidad de una ruptura con el sistema capitalista y la necesidad de hablar de otro tipo de sociedad, de una sociedad socialista. Este mitin va a estar organizado en 4 intervenciones, ¿vale? Iré presentando las líneas de cada una de estas intervenciones. Y en primer lugar me toca hablar a mí. Yo soy Yasmina, soy militante de IZAR, de aquí de Granada, y voy a hablar un poco de la situación política a nivel internacional. A ver, el sistema capitalista, nada más que genera guerra, genera crisis económica, genera la destrucción del planeta, opresiones de todo tipo, violencias de todo tipo, y ni siquiera las propias estructuras que ha generado el sistema a lo largo de su historia, como es la ONU, como son las cumbres por el clima, como es el famoso derecho internacional del que tanto se habla últimamente, es capaz de poner ni una mínima solución ni dar respuesta a las problemáticas que mencionaba al principio, ¿no? A la guerra, a las opresiones, a la violencia, a la explotación de los trabajadores, de las trabajadoras y de la juventud. En cambio, lo que sí que es un experto del sistema capitalista, de lo que sí que se preocupa, es de concentrar en las manos de unos pocos mucha riqueza, ¿no? Esto de lo que hablábamos después de la crisis sanitaria, del COVID-19, de que salieron muchos titulares y muchos artículos en prensa de cómo los ricos durante la pandemia se habían enriquecido y los pobres cada vez eran más pobres, es una realidad contundente, ¿no? Y nos preguntamos cómo es posible que se normalice esto, ¿no? ¿Cómo es posible que el último informe de Oxfam, en 2025, dice que la fortuna de los multimillonarios aumentó 3 veces más rápido que en los últimos 5 años? La aceleración de este enriquecimiento viene en un momento de ralentización del crecimiento de la economía a nivel mundial. Por tanto, no es ni la expansión económica ni siquiera la especulación financiera lo que proporciona la riqueza a estos millonarios, a estas grandes fortunas, ¿no? Sino que es el enriquecimiento a costa de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? De la explotación de los recursos del planeta, del deterioro de las condiciones de trabajo frente al aumento de los precios, del abaratamiento de los despidos, del deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera, ¿no? Por dar algunos datos rápidos, aunque mis compañeros y mis compañeras podrán después hablar de esto en sus intervenciones, el patrimonio acumulado por los multimillonarios del Estado español supera el de 18,7 millones de las personas del Estado español, es decir, del 40% de la población española. Esta lista está encabezada por personajes que nos suenan bastante los nombres, como son Amancio Ortega, Sandra Ortega o el presidente de Mercadona, Juan Roig. El crecimiento de su fortuna ha sido del 13,6 en 2025, lo que supone 4 veces más que el crecimiento de la economía general del Estado español. Los capitalistas obtienen beneficios récord, pero sin embargo nosotros lo que vemos es un mundo cada vez más caótico y que las diferentes potencias intentan recomponerse. Estados Unidos, tras la crisis de 2008, no ha recuperado todavía su dinamismo económico. Europa también ha ralentizado su crecimiento. Japón no ha salido del estancamiento que comenzó en 1990. Y frente a esto nos encontramos con otra potencia, que es China, que ha logrado situarse como primera potencia industrial con un 29% de la producción manufacturera mundial.
Y a menudo, o por lo menos a mí me ocurre, escuchamos entre la gente pues, más concienciada, de izquierda, que el problema de la situación actual viene por personajes como Donald Trump, ¿no? Como figura en la que centrar todas las problemáticas. Y evidentemente no vamos a ser aquí, ni voy a ser yo, las que blanqueemos la figura de Donald Trump. Pero la realidad es que la única posible diferencia que encontramos entre Donald Trump y los anteriores es que defiende un imperialismo, que es lo que se ha defendido desde la última etapa del sistema capitalista, sin tapujos. Se defiende, pues bueno, pues que es normal que se secuestre al presidente de un país soberano, como es Venezuela, que se asfixie al pueblo cubano, que se intenta invadir Groenlandia, que se financie a un Estado genocida como es el Estado genocida de Israel, y lo hace pues sin ningún tipo de tapujos ni miramientos, lo dice claramente y punto y final, ¿no? Pero lo que no nos podemos olvidar es que ese es el objetivo que siempre se ha tenido desde el imperialismo, ¿no? Perpetuar el dominio de la potencia. En este caso, pues estábamos hablando de Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China y podríamos hablar también o preguntarnos sobre la estructura de la Unión Europea. Si es una estructura que a día de hoy verdaderamente da salida a esta lógica de enfrentamientos imperialistas que solo tiene consecuencias para la clase trabajadora y para la juventud, y la realidad al final se impone y la realidad es clara. El gasto mundial ha alcanzado en 2025 un 2,9 en aumento, un 2,9 en comparación con 2024, lo que supone, hablando de billones, 2.887 billones de dólares, pero es que el aumento de la Unión Europea ha sido del 14%, lo que supone 884.000 millones de dólares. El nivel más alto registrado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz. Estos gastos militares, ¿no? en este crecimiento hacia esos gastos, van directamente a una industria que es la industria armamentística, ¿no? Y solo vale para aumentar sus beneficios, para nada más. Frente a todo este panorama, también hay respuestas, hay revueltas por parte de la clase trabajadora, por parte de la juventud, por parte de los pueblos. Lo hemos visto en Bangladesh, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en las huelgas generales de Grecia, lo hemos visto en el movimiento en solidaridad por el pueblo palestino por todo el mundo, y también lo hemos visto incluso en el corazón de Estados Unidos, ¿no? En Minneapolis, con una población intentando hacer frente a los instrumentos represivos y racistas como es el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, que intenta llevar a cabo una política completamente racista mediante la violencia más absoluta. Ante la respuesta de los trabajadores, ante la respuesta organizada de la juventud en numerosos países y de esos pueblos que intentan resistir, la respuesta de los capitalistas es apostar por gobiernos más represivos, más autoritarios, apostar por la extrema derecha, como estamos viendo en diferentes partes del mundo, por poner ejemplos, en Argentina con Milei, en Italia con Meloni, con un crecimiento también del partido de Le Pen en Francia o incluso en el Estado español, ¿no? Y ante todo este contexto, donde los imperialistas, como en otros momentos de la historia ha ocurrido, nos conducen a la guerra, no se puede hablar de paz de manera coherente si no se señala a la OTAN como estructura militar que garantiza esta dominación y esta opresión. Y en Andalucía, las bases de Rota y de Morón no son estructuras defensivas como nos quieren vender, sino que son plataformas logísticas desde las que se lanzan agresiones contra otros pueblos. No se puede decir no a la guerra de manera coherente mientras se aprueban presupuestos militares récords en deterioro de la sanidad, de la educación, de las pensiones, etcétera. Es fundamental que no caigamos en la lógica del enfrentamiento de los países imperialistas y romper, evidentemente, con esta barbarie, ¿no? No podemos caer los trabajadores y las trabajadoras y la juventud en esta lógica que lo único que pretende es generar guerra frente a lo que
a nosotros tenemos como consecuencias, ¿no? Que son el famoso lema de sus guerras, nuestros muertos al final. La clase trabajadora, sea de Andalucía, sea del resto del Estado español, tiene bastante más en común con un trabajador de Gaza que con un multimillonario como el que mencionábamos al principio, Juan Roig, ¿no? Y como han demostrado la huelga de estibadores a lo largo del Mediterráneo o la huelga de Bélgica contra el gasto militar, al final es solo mediante la movilización social y la organización de la clase trabajadora y de la juventud como se puede imponer una lógica distinta. Una lógica en la que entendamos que no puede derivarse ni un solo euro público para la destrucción ni del planeta, ni mucho menos para la destrucción de la vida de la clase trabajadora, sino que tenemos que invertir todo para garantizar una vida digna a los que ponemos en marcha el mundo, ¿no? Para los que vamos todos los días a trabajar, para los que hacemos funcionar los medios de producción y que seamos nosotros los que determinemos sobre nuestros recursos, sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre dónde invertimos y por qué invertimos. En definitiva, para que seamos los trabajadores y las trabajadoras las que decidamos qué hacer con nuestras propias vidas. Debemos organizarnos, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, para hacer frente a la situación bélica en la que nos encontramos a día de hoy, contra el imperialismo y contra la barbarie que nos intenta imponer el sistema capitalista. Gracias. Bueno, ahora interviene el compañero Rubén y nos va a hablar sobre la situación política estatal. Para la próxima campaña, comprar un atril bueno. Eso es, que nos lo apuntemos para el balance. Bueno, compañeros y compañeras, lo primero, saludar a todos los que habéis venido hoy para escucharnos. Lo segundo, y de verdad quiero insistir en ello, me gustaría que empezáramos con un fuerte aplauso para todos los compañeros y compañeras militantes y no militantes de Izar que han llevado durante 15 días esta campaña, porque en realidad no hemos estado currando viajes en diferentes provincias, pegando carteles. Me dicen que no, ¿se escucha bien? Sí. Pegando carteles en diferentes provincias, porque ya sabéis que nos presentamos en Huelva, en Almería y en Granada, así que empezar un poco esta intervención pues con ese aplauso, reconociendo este trabajo humilde, pero fundamental en realidad en el periodo político en el que estamos ahora. Y ya entrando en materia, yo no sé si habéis podido ver los debates estos electorales que han pasado en Televisión Española, en Canal Sur y demás, entre los diferentes candidatos con representación parlamentaria. Si no lo habéis visto, en realidad no habéis perdido nada, un soberano peñazo. Y entiendo ahora, en realidad, el comentario que hacía un compañero nuestro, Alberto, por redes sociales, que hoy no puede estar aquí porque está precisamente en una conferencia internacional en París, donde se están reuniendo más de 40 organizaciones revolucionarias del mundo entero para discutir precisamente cómo hacer frente a la guerra y a la extrema derecha, pero en sus redes sociales decía, con tono evidentemente un poco provocador, que no sabía si esa noche iba a haber el debate electoral o la Isla de las Tentaciones. Fuera broma, yo al final opté por el debate electoral y entonces os diré que aluciné bastante viendo que en realidad el único partido que en esos dos debates aparecía dándole caña tanto al PSOE como al PP era en realidad la extrema derecha, con un discurso claramente racista, evidentemente, os lo imagináis, pero al fin y al cabo denunciando las políticas antisociales tanto del PP en Andalucía como del PSOE a nivel estatal, y rescatando en realidad un poco ese lema que fue tan popular durante el 15M de PSOE-PP la misma mierda es, pero evidentemente en manos totalmente oportunistas por parte de esta gentuza. Y tiene guasa, en realidad, que sean precisamente esos fascistas, esa extrema derecha, que hablen de políticas antisociales de Partido Popular y PSOE. Pero, mientras tanto, que lo que hacían durante el debate los partidos a la izquierda del PSOE, evidentemente se centraban
en las políticas antisociales del Partido Popular, y eso es justo hacerlo, evidentemente está bien, pero sin embargo no nombraban apenas al Partido Socialista y a sus políticas antisociales, tanto en Andalucía, porque han estado gobernando aquí durante 40 años y eso no lo podemos olvidar, como en la actualidad a nivel estatal. Y en ese sentido, por un lado, lo que teníamos era, pues por Andalucía, con Maillo a la cabeza, que reivindicaba la política del Gobierno central, del que es partícipe, evidentemente, centrándose en la materia del empleo, ensalzando la reforma laboral de Yolanda Díaz o la subida del SMI. Sin decir, evidentemente, pues que ese empleo que se está creando es temporal y totalmente precario, y sin hablar también, por ejemplo, del abuso de los contratos fijos discontinuos, de los que, en concreto, el sector de la hostelería, bastante proeminente, concretamente en la provincia de Granada y en toda Andalucía, conocen y sufren bastante. Y sin decir, evidentemente, también que en realidad esa subida del SMI es una subida que está muy por debajo del coste de la vida y, por lo tanto, que eso conlleva una disminución, evidentemente, del poder adquisitivo. Y, por otro lado, la otra fuerza política que teníamos era Adelante Andalucía, a la izquierda del PSOE, costándole también Dios y ayuda denunciar las privatizaciones del PSOE en Andalucía en su época de gobierno, o diciendo pero con la boca pequeña. Y es que parece que durante 40 años aquí no ha gobernado el PSOE. Parece que durante 40 años en Andalucía no ha habido precariedad, no ha habido paro, no ha habido privatizaciones, que no había listas de espera en los hospitales o que no se privatizaba también la enseñanza pública. Y eso con un PSOE gobernando en solitario, pero no lo olvidemos, también con Izquierda Unida en el gobierno en 2012. Porque nosotros no hemos olvidado precisamente aquellos recortes bestiales del 2012, cuando el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valdera, y vicepresidente de la Junta, hablaba de recortes por imperativo legal. Pero, compañero y compañera, en realidad, ¿por qué deciden no hablar de eso? En dos debates televisados con millones de personas viéndolo. ¿Porque no lo saben? Evidentemente que lo saben. Pero en realidad es por una decisión política. Porque en realidad todas esas organizaciones de la izquierda institucional asumen en la práctica la política del mal menor y la política del posibilismo. De manera muy clara. No vaya a ser que le digan que por criticar a la izquierda del PSOE, pues entonces le van a hacer el juego a la derecha. Y acaban diciendo y asumiendo la política de mejor el PSOE que el PP y Vox. Y evidentemente, mejor el PSOE que el PP y Vox. Si de eso no hay ningún tipo de duda. Y evidentemente nosotros no decimos que un gobierno PP-Vox es lo mismo que un gobierno PSOE-Sumar. Pero lo que sí decimos de manera rotunda y lo afirmamos con claridad es que apostando por esa política del mal menor no frena a la extrema derecha. Eso te podrá evitar que entre en el gobierno una, dos o quizás 3 veces, pero mientras no te enfrentes realmente a las causas de los problemas de la clase trabajadora en materia de salario, de vivienda, de pensiones, de servicios públicos, de edad de la jubilación, no te enfrentarás al auge de la extrema derecha. Y ese es el problema de la izquierda institucional, que no responde a esos problemas. Y no lo hace porque responder a esos problemas significa asumir que no hay otra vía que la de enfrentarse a los intereses de los más ricos, a los intereses de los capitalistas, esos que sacan precisamente provecho de que los salarios sean bajos, de que la vivienda sea inaccesible, de que se privaticen los servicios públicos y de que trabajemos hasta los 67 años o más. Y para enfrentarse a esos intereses de los que sacan provecho de todo eso, no se hace mediante debates parlamentarios, sino mediante la movilización y la huelga, y señalando evidentemente a los responsables, a esos que se enriquecen a nuestra costa. Y no porque lo digamos nosotros, se están inflando, se están forrando. El propio periódico El País decía en febrero pasado de 2026, me parece que el 28, decía: las empresas españolas nunca ganaron tanto dinero como el año pasado, 71.000 millones de euros. Claro que se están inflando y claro que se están forrando a costa nuestra. Y eso tienen nombre y apellido. Lo decía antes Yasmina, son los Amancio Ortega, los Florentino Pérez, los grandes tenedores CaixaBank y Blackstone, son los Vita, los Quirón y los Hospitales Pascual. Pero también, y me vaya a permitir, hay que señalar también a los empresarios que no son tan grandes,
Y me vaya a permitir que haga un pequeño inciso, porque también durante esos debates parece que hay un ranking entre explotadores. Evidentemente las grandes empresas es más sangrante, pero nosotros lo queremos decir de manera muy clara y diferenciarnos ahí de la izquierda institucional. Nosotros no defendemos que haya que subvencionar a las pymes con el dinero de los trabajadores. Nosotros lo decimos de manera muy clara. Una pyme, para recordar, son hasta 249 trabajadores. Y aquí que hay algunas compañeras mías, camareras de piso del sindicato de la CSTA, si hablamos de empresas, por ejemplo, como Servihotel, o del hotel el Dúo Urban, aquí en el Camino Ronda, donde tantas veces nos hemos manifestado, que se llama Explotaciones Hoteleras Nazaríes, ellos se denominan empresas familiares, con menos de 250 trabajadores. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Explotar a los trabajadores y a las trabajadoras, reprimir a las trabajadoras cuando concretamente se organizan y luchan. Nosotros lo decimos alto y claro, hay que enfrentarse a todos los patrones, tengan el tamaño que tengan, porque explotan a sus trabajadores. No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera. Y precisamente, compañeros y compañeras, en realidad, enfrentarse a todos esos patrones se hace mediante la organización y la lucha de los y las trabajadores, y la organización de los y las trabajadores, y no contribuyendo precisamente a sembrar falsas ilusiones sobre que la salida institucional es posible para mejorar nuestras condiciones de vida. Y sí, lo decimos alto y claro, sembrar falsas ilusiones es tanto, por un lado, gobernar con el PSOE, como facilitar un gobierno del PSOE. Porque quien asume en realidad la política del mal menor no deja de asumirla después del debate de investidura. Luego, lo que empieza a llegar es asumir esa misma lógica durante toda la legislatura, todos los días. Hay que votar estos presupuestos porque si no la derecha, hay que votar este paquete porque si no la derecha. Y eso no es política ficción, eso es el circo que estamos viviendo a día de hoy y que tenemos en la actualidad en el Congreso de los Diputados, donde al final todos pringan con el PSOE, esté gobernando con ellos o estén fuera, habiendo facilitado su investidura. Y eso al final lo que hace, y lo decimos en esta campaña una vez y otra, es beneficiar a la derecha y a la extrema derecha. ¿O es que acaso de verdad no aparecen igual a ojos de la mayoría de la clase trabajadora, Esquerra Republicana, Bildu o Sumar? Y aparecen igual en realidad porque todos esos partidos han colaborado, ya sea desde dentro del gobierno o desde fuera, a que se mantenga, por ejemplo, la jubilación a los 67 años, eso es de ZP, eso no es del Partido Popular ni de Vox, y a que se pueda voluntariamente llegar hasta los 72 años, compaginando jubilación y trabajo, y eso con el apoyo del izquierdista de Rufián, que votó a favor, y con el apoyo, evidentemente, de las direcciones burocráticas de comisiones y UGT. O bien son responsables también de que los salarios aumenten en estos últimos 10 años un 30%, mientras los alquileres lo hacen en un 82%, o que se siga privatizando alegremente la sanidad sin derogar la ley 15/97, que es la que está al origen concretamente de esas privatizaciones, o que se aumente como nunca los presupuestos militares, más de 60.000 millones en gasto desde 2018, con Unidas Podemos antes y con Sumar después. O que se hable de un Estado palestino y, sin embargo, se siga comerciando con el Estado sionista y criminal de Israel. O se hable, como decía Yasmi, del no a la guerra sin cerrar las bases de Rota y Morón y participando a día de hoy en hasta 17 misiones en el exterior, con cerca de 3.000 militares en 15 países. ¿Contribuyendo a qué? ¿A la paz? No, al reforzamiento de la arquitectura defensiva de los Estados Unidos y de Israel en la guerra de Irán, precisamente. O que se siga reprimiendo a los que se movilizan o a los que cantan como Pablo Hasél, sin derogar la ley Mordaza, con tanquetas contra los huelguistas del metal de Cádiz cuando salen a protestar, o incluso una noticia de hace unos días, ya infiltrando hasta a policías en asambleas de docentes, en la huelga concretamente y en las movilizaciones que está habiendo en Cataluña, donde Mossos, en un gobierno supuestamente de izquierda, con el izquierdista también Salvador Illa a la cabeza. O mientras desalojan también de una grúa a Manolo y a Jesús de la CTM por denunciar las listas negras, porque
hacer sindicalismo según este Estado parece que es un delito. Pues nosotros le decimos, hacer sindicalismo no es un delito. Y desde IZAR nos presentamos a estas elecciones precisamente para decir todo esto. Para decir que hay que construir y reforzar organizaciones para enfrentarse a esas políticas mediante la movilización y la huelga. Para decir también que esa es la forma de luchar contra la extrema derecha. Y que no es casual, en realidad, que a toda hora nos muestren en los medios a fachas. Tú enciendes la televisión y a toda hora parece que todo el mundo es fascista, todo el mundo está organizado en la extrema derecha. En realidad, eso también responde precisamente a beneficiar la política del mal menor. Cuanto más fachas te enseño en la televisión y te digo que la salida a eso es evitar que gobierne PP Vox, pues entonces tú piensas hay que votar a la izquierda institucional. Esa es la realidad. Y sin embargo, ocultan que en el mismo momento, durante todo este periodo de enero hasta el 1 de mayo, hay miles de jóvenes que se movilizan al llamamiento que hace la Coordinadora Juvenil Socialista, la CJS, por ejemplo, en el País Vasco, en enero, con miles de jóvenes que salieron a la calle en contra de la guerra, o este 1 de mayo en las calles de Madrid. Y evidentemente hacemos campaña para visibilizar que hay que construir organizaciones que gobierne quien gobierne, mantengan siempre una política de independencia de clase frente a la izquierda institucional y frente también a las direcciones sindicales que se callan precisamente frente a esos gobiernos de izquierda. Unas organizaciones, lo habéis entendido, que asuman que para cambiar nuestra vida hay que enfrentarse a los intereses de los capitalistas y, por tanto, a la lógica del sistema capitalista. Porque en realidad no hay otra alternativa. ¿O es que acaso pensamos que las guerras, la crisis climática, la explotación es fruto de la nada? Precisamente son el resultado de la lógica del sistema capitalista. Y por lo tanto, para atajarla, hace falta asumirlo. Y para eso, para enfrentarse a esos intereses, es donde sí hace falta la unidad. Y ahí es donde nunca se habla de unidad. Siempre se habla de unidad por parte de la izquierda institucional cuando llegan las elecciones. Pero en realidad, nunca para, después de las elecciones, ver cómo tenemos una hoja de ruta para luchar en la calle, por ejemplo, para reducir la edad de la jubilación, para defender los servicios públicos, para revertir todas las privatizaciones, para poner las viviendas vacías al servicio de las necesidades de los y de las trabajadoras, o para aumentar los salarios al mismo nivel que el coste de la vida. Pero no solo unidad, lo que necesitamos también son militantes, activistas, que tengan claro que este sistema capitalista no es reformable, sino que hay que derribarlo. Lo decimos siempre, no faltan luchas, faltan militantes, que den una perspectiva de ruptura a esta lucha, y lucha la hay, en este momento lo estamos viendo, en Pontevedra, en Vigo, miles de huelguistas del sector del metal. La huelga, lo decía antes, en el sector público, por ejemplo, de la enseñanza, tanto en el País Valenciano como en Cataluña. Lucha aquí con las camareras de piso, y os animo evidentemente a asistir todos y todas a la manifestación del próximo 23 de mayo a las 7 de la Fuente de las Batallas. Pero para terminar, y quisiera ya decir una última cosa, a menudo nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, nuestros amigos, familiares inclusive, que no están organizados políticamente, nos dicen: soy majo, los militantes revolucionarios y comunistas soy majo y además muy útiles. Y te lo dicen, ¿no? Dice cada día para luchar y demás. Pero para votar a los partidos institucionales y a la izquierda institucional, porque eso es el voto útil. Pues nosotros lo decimos claro, que lo que hace falta es más gente maja y más gente súper útil en la lucha diaria. Y que votar IZAR, precisamente el 17 de mayo, es también fortalecer y ayudar a construir esa perspectiva. Una perspectiva que ponga en el centro la necesidad de una sociedad comunista. Y lo decimos también de manera muy clara. Y termino con eso. En estas elecciones no hemos presentado solos. Esperamos concretamente que en el 2027 y en las elecciones generales podamos defender esa perspectiva, unificando precisamente a todas las organizaciones que tienen y comparten esa misma perspectiva, a todas las organizaciones revolucionarias y comunistas que sean coherentes. Muchas gracias. Vale, pues le toca hablar al compañero Antonio, que nos va a hablar sobre las derechas. Bueno, buenas tardes. Sí, este domingo
¿verdad? Tanto la clase trabajadora como la juventud de Andalucía enfrenta una nueva cita electoral. ¿No se escucha? Dicen más fuerte. Que como digo, este domingo la clase trabajadora de Andalucía y la juventud enfrenta una nueva cita electoral enmarcada y atravesada por lo que estamos contando aquí, ¿no? Por un periodo crítico, un momento de guerra, que ha comentado Yasmin, donde de hecho Andalucía forma parte clave de esa guerra con las bases de Rota y de Morón. Un contexto de crisis económica, de crisis energética, y que precisamente también de lo que genera esas crisis, que son los ascensos de las extremas derechas, y que iremos ahora desarrollando. Pero también enfrenta a la clase trabajadora de Andalucía este domingo una cita atravesada por lo que acabamos de contar, por falsas promesas, por vendehumo que nos venden que hay que confiar en las instituciones, por chantaje de unidad electoral, por supuesto. Y vemos justo como el principal chantaje, ¿verdad?, que ni por una parte es nuevo, porque en cada ciclo electoral vuelve a salir, ni por otra parte lo vamos a escuchar fuera del oportunismo electoralista, es la amenaza precisamente de la extrema derecha, que viene el lobo. Y realmente es una amenaza, lo hemos dicho. Por supuesto que un gobierno del PP y apoyado por Vox sería un retroceso en derecho para toda nuestra clase. Pero a la misma vez, para enfrentar esas políticas es necesario señalar la insuficiencia que tienen las instituciones y que hace falta plantear una política fuera del oportunismo electoral, porque de hecho todos los gobiernos que hemos tenido progresistas bajo las distintas formas desde hace 8 o 9 años en el Estado español han fomentado esas políticas, han aplicado políticas que ayudan a normalizar, a legitimar, de hecho, toda esa idea contraria que a nosotros y nosotras por lo menos sería lo que significa enfrentar a la extrema derecha. Hablo en materia de derechos laborales, retroceso de derechos laborales por parte de los gobiernos progresistas, en materia de defensa, que hay más policía y más gasto militar que nunca, en materia de represión, que mantienen la ley Mordaza o que encarcelan a sindicalistas y emplean mano dura contra los obreros que están en una grúa en Cádiz y no contra los fascistas que están en la calle, o con políticas racistas y fronterizas en todo el Estado y durante todo el periodo. No olvidamos que en 2022 la masacre en Melilla, donde murieron más de 40 personas y hubo más de 100 desaparecidos, fue bajo un gobierno de PSOE y de Podemos. Y olvidamos todas las miles de muertes que hay todos los años en la ruta mediterránea, en la ruta canaria. Este año eran más de 3.000, bajo un gobierno de PSOE y de Sumar. Los CIE, las infraviviendas en las que viven trabajadoras temporeras en Almería o en Huelva. Por supuesto, no dudamos que muchas de estas personas que forman parte de estas organizaciones políticas reformistas tengan buena fe. Pero cuando solo aspiran realmente a gestionar este sistema, solo aspiran a tratar de salvaguardar y de defender lo que ellos llaman el mal menor, pues tienen que tragar con todas estas políticas que implica la vía institucional, una vía que solo pretende mantener el orden y en momentos de crisis ese orden impone que se mantengan políticas reaccionarias como las que vemos. Y cuando gestionan la miseria, cuando nos vienen políticas antisociales por parte de los distintos gobiernos progresistas y no ofrecen una alternativa real a la izquierda, es precisamente la extrema derecha la que canaliza todo ese descontento que vemos. Y diréis, bueno, también proponen políticas progresistas, ¿no? En materia, a lo que nos trae al caso, en materia de racismo. Por ejemplo, en materia de migración, lo vemos hace poco con la regularización masiva. Por supuesto que es positivo que 500.000 de personas que ya trabajan y viven en el Estado español tengan derechos y que estén en igualdad de oportunidades con el resto de trabajadores y trabajadoras. Pero dos cosas. Por una parte, no es una concesión del Gobierno, sino una conquista del movimiento migrante, el movimiento antirracista, que desde el principio peleaba bajo la consigna de papeles para todos, y que por otra parte no es una concesión moral de un Gobierno que ahora de repente se ha vuelto favorable a los trabajadores migrantes, sino que responde a la situación actual de crisis a la que responde el sistema y que le permite precisamente dar una salida a la falta de fuerza de trabajo
da una salida a la crisis demográfica y, por supuesto, que saben leer la situación ellos como ejecutores mismos de este sistema. Y la derecha entiende muy bien esto también, no solo porque Aznar también empleara una regularización masiva. El otro día, Bonilla, hace una semana, en Palos de la Frontera, en Huelva, allí en un acto del Fresón de Palos, lo decía, hay que tener cuidado con ciertos discursos, refiriéndose a la prioridad nacional, que tanto escuchamos ahora, porque nos podemos meter en un lío, refiriéndose, por supuesto, a la falta de mano de obra que supondría eso. Ellos entienden muy bien esa necesidad y contra eso nosotros y nosotras vamos a estar al frente. Aunque juega al despiste Bonilla, con su discurso, con su retórica y la cantidad de billetes que hay detrás para demostrarnos que es moderado, ¿verdad? Nosotras sabemos que de moderado no tienen nada las políticas de privatizaciones que lleva a cabo y que en última instancia sus políticas pertenecen al mismo marco de las políticas racistas, de las políticas privatizadoras, de las políticas antisociales que defiende Vox y Bonilla también la defiende desde el Gobierno. La realidad en estos últimos 8 o 9 años de Gobierno central progresista es que, pese a ese chantaje que nos intentan vender para frenar a la extrema derecha no ha hecho más que crecer. No ha hecho más que crecer en la vía institucional, donde se han estabilizado en las autonomías, donde se han estabilizado en ayuntamientos y ejercen esas políticas, o en la intención de voto que vemos ahora, no han parado de crecer, pero también en las calles, con grupos como Desocupa, con actividades como las de Vito Aquiles aquí, desde Cayetano, que se nos llenó aquí la Plaza de Derecho, pero también con cacerías racistas como las de Torre Pacheco de hace un año. Y aquí me quiero detener, porque cuando hablamos de agresiones fascistas, nos tenemos que detener en algo que ha pasado justo estos días atrás y que sirve muy bien tanto para comprender la situación que enfrentamos como para reivindicar la salida que nosotros y nosotras defendemos, y hablo de la agresión fascista que sufrió Pablo aquí en Granada, donde 6 nazis cobardes lo cogieron al salir del bar, allí en San Matías, donde trabaja los findes, y le pegaron una paliza. La respuesta que hubo marca el camino. Con centenares de vecinos y vecinas en el Albaicín, que nos concentramos junto a las compañeras y compañeros del Gómez Moreno, donde trabaja Pablo de cocinero, y que esa concentración demostró un elemento clave, que es que somos más, y que si estamos organizados encima somos más fuertes. Y que estos cobardes se han visto forzados encima a declarar, donde ya 2 de esos 6 nazis se pusieron nerviosos al ver la respuesta masiva que tuvo la clase trabajadora y han declarado y se han entregado. Esa es la vía, compañera. Ante el miedo, no resignarnos. Ante el miedo, masificar la respuesta. No marginarnos ante el miedo, sino fortalecer nuestra organización como clase. Desde aquí le mandamos toda la solidaridad a Pablo y decimos harto y claro que nos tendrán enfrente y que fuera fascista de nuestros barrios. Pero ¿cómo enfrentamos, ¿no? Ya hemos dicho que la vía que defendemos es de enfrentar a la extrema derecha en las calles, de organizar, por supuesto, a nuestros compañeros, nuestras compañeras en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Pero ¿por qué, cuando hablamos de extrema derecha, decimos que hay que apuntar precisamente a las causas materiales que engendra el crecimiento de esta extrema derecha? Y es que en contextos de crisis, como decimos, los capitalistas imponen más que nunca estas ideas de extrema derecha y que utilizan elementos como el racismo para dividirnos, para debilitar a nuestra clase, porque es así, debilitada, como estamos ahora organizativamente, como permea las ideas de extrema derecha, como calan entre los trabajadores, entre la juventud, las ideas de extrema derecha, como los explotadores se lavan las manos de que pueda haber una respuesta organizada. Claro que nos quieren divididos y utilizan el racismo solo para dividirnos y sacan ideas que no son nuevas. Hablaba antes de la prioridad nacional. La prioridad nacional no es más que la segregación de toda la vida, que han defendido los distintos sectores de extrema derecha. Contra esta segregación planteamos que lo que ellos pretenden es enfrentar a la clase trabajadora nativa con la clase trabajadora migrante para que ante la crisis que atraviesa el capitalismo traten de camelar a trabajadores y a trabajadoras con ideas nacionalistas, con ideas chauvinistas. Eso es lo que intentan. Su única prioridad, realmente, lo sabemos, es el dinero, y lo que pretenden es debilitarnos para que sus amos mantengan
y garanticen las ganancias que tienen, ganancias que pondría en peligro precisamente una unidad en la lucha de trabajadoras andaluzas con trabajadoras marroquíes, con trabajadoras de Galicia, de Cataluña, latinas o coreanas. Eso es lo que temen. Nuestro programa, y lo planteamos aquí, es un programa internacionalista, programa de clase. Y por eso lo decimos que nativa o extranjera, la misma clase obrera. Tenemos mucho más que ver con todas estas trabajadoras de distintos países, sean de donde sean, que con explotadores y terratenientes, por muy andaluz que sean. Concluyendo, el papel de los y las comunistas ante estas elecciones, pero ante el panorama general que atravesamos, no es otro que estar en primera fila contra la extrema derecha, que estar en primera fila contra el racismo. No es otro el papel de los y las comunistas de capacitar a nuestros compañeros y compañeras para responder cuando se dé el caso de agresiones fascistas, cuando se dé el caso de cacería racista como pasó en Torre Pacheco, que lo mismo pasó en el campo de Cartagena, que puede pasar en cualquier zona agrícola donde permea ese racismo, puede pasar en Huelva, puede pasar en Zafarraya, en Montefrío, donde hemos visto, ¿verdad?, que se hacen virales bulos, que se hacen virales elementos, sucesos que únicamente utilizan para extender su racismo y que nada les importa la seguridad, porque nosotras lo decimos claro, el problema no es de seguridad, es de pobreza, el problema es de miseria. Puede pasar en el Ejido, donde ya de hecho pasó hace 26 años, en el 2000, donde ya ocurrieron pogromos, cacerías racistas, y ante eso la respuesta de la clase trabajadora migrante, la respuesta de los sindicatos del campo y de la provincia fue precisamente convocar una huelga, bajo la consigna de que se pudra la fruta. Y eso fue lo que forzó precisamente que gobiernos se tuvieran que sentar, que se tuviera que parar las cacerías racistas, y lo que permitió que la clase trabajadora migrante saliera de esas cacerías que le impone precisamente un sistema económico que únicamente las quieren como clase, como mano de obra barata. Pero no solo tenemos que capacitar y capacitarnos nosotras mismas para responder. Tenemos que capacitar a nuestros compañeros y compañeras para avanzar hacia quitarle el poder a esos señoritos, a esos terratenientes, a esos explotadores, que son, con sus políticas y sus representantes políticos, los que precisamente mantienen las condiciones materiales que hacen que este sistema de miseria engendre la extrema derecha y utilice el racismo. Y esto, compañeros y compañeras, solo va a ser, lo hemos dicho ya, a través de la lucha, a través de nuestras herramientas de clase, como hicieron en el Ejido, con la huelga, con la autoorganización, con asamblea, con la masividad, como vimos aquí, la respuesta a la agresión fascista. Solo mediante la lucha vamos a cambiar el sistema y vamos a enfrentar a los señoritos de Andalucía, y ese es el programa que venimos a proponer. Muchas gracias. Bueno, para terminar, va a hablar la compañera María, y hemos querido llamar a esta parte ¿por qué la lucha es el único camino? Yo soy una vaguita. Ahí. A ver, no voy a decir nada que no se haya dicho en realidad hasta ahora por parte de mis compañeros, y voy a decir algo que es una obviedad, pero que para nosotras es completamente natural y necesario, más que nunca ahora con la cuestión electoral, recordarnos. Estas instituciones nos conducen a un callejón sin salida, y ya lo estamos viendo. Y lo exponían los compañeros y compañeras. Mientras nos dicen todos estos días que le votemos cada 4 años, que ya se ocuparán ellos de tomar las decisiones por nosotros y por nosotras, lo que vemos no es solo que no respondan a los problemas que sufrimos la clase trabajadora y la juventud, sino que además aumenta la extrema derecha, no se pone ningún freno a los discursos racistas, se continúa con la explotación de los recursos naturales a costa de la destrucción del planeta, lo explicaba nuestro compañero Chema el otro día en el acto de Huelva. Se continúa con la violencia sobre las mujeres, sobre las personas trans, sobre las personas migrantes, y que, por tanto, no podemos depositar ninguna confianza en nuestro Gobierno y en nuestras instituciones. Y que, por tanto, para conseguir cambiar las cosas,
para conseguir cambiar nuestras vidas, para conseguir cambiar la vida de las trabajadoras y de la juventud en todos sus aspectos, no nos queda otra que señalar a los verdaderos culpables, los ponía ahí antes, los que acaparan todas las riquezas, los Amancio Ortega, los Juan Roig del Mercadona y todos los botines. En materia de vivienda, por ejemplo, en realidad no podemos hablar, y se llena mucho la boca con eso, de conseguir que el derecho básico de la vivienda, el derecho básico a vivir bajo un techo dignamente, esté cubierto, si en realidad no nos enfrentamos a quien tiene en su poder la propiedad del suelo, si no nos enfrentamos a los grandes tenedores que especulan con el derecho a la vivienda. El otro día salió una noticia, solo 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, solo 13, tienen en su posesión, concentran 100.000 viviendas en toda España. Defender el derecho a la vivienda no pasa tampoco por poner pequeños parches como ha estado haciendo este Gobierno, porque ¿por qué si no ha parado de aumentar el precio de la vivienda? ¿Por qué no ha parado de aumentar el precio de los alquileres? ¿Por qué a día de hoy salen cifras, salen datos de que la juventud andaluza necesita depositar 110% de nuestro salario para costearnos una vivienda? Es decir, que es imposible costearnos a día de hoy una vivienda. Es que no nos queda otra, por tanto, como decía Rubén, que expropiar las viviendas que están ahora mismo vacías en propiedad de los bancos y de los grandes fondos de inversión y ponerlas al servicio de las familias de la clase trabajadora bajo un alquiler social. Por ejemplo, no nos queda otra que hablar o dejar de hablar ya no de moratoria de los desahucios, una moratoria que se vaya posponiendo año tras año en función de lo que le apetezca al Gobierno de turno y de lo que esté dispuesto a asumir en ese momento, sino de que empecemos a hablar ya, por ejemplo, de una prohibición directa de la ejecución de los desahucios, porque ni gente sin casa, ni casa sin gente. En cuanto a la cuestión de la precariedad laboral, lo mismo. ¿Cómo vamos a hablar de una mejora en nuestras condiciones de trabajo si no hablamos de un aumento del salario al mismo nivel que aumenta el coste de la vida? ¿De qué sirve aumentar el salario mínimo interprofesional si es por debajo de la inflación? Y por tanto vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. En cuanto a los datos del paro, lo mismo. Que no nos cuenten más trolas. La realidad es que el empleo que se está creando es empleo precario, es empleo temporal y que los despidos siguen estando a la orden del día. Lo veíamos en noviembre del año pasado con el ERE en Telefónica, donde despedían a 6.000 trabajadores, y un año anterior donde despedían a otros 3.000 trabajadores. Nosotras sobre eso lo decimos alto y claro. La prohibición de los despidos debe ser inminente. ¿Y eso qué significa? Significa que cuestionamos el poder que tiene a día de hoy la patronal de despedir cuando le venga en gana a las trabajadoras y a las trabajadoras, dejándoles sin fuente de ingresos para sus familias. Y que las empresas y los multimillonarios que se forran a costa de nuestro trabajo sean quienes asuman los costes de las pérdidas cuando las haya y no los trabajadores y las trabajadoras. Que ya está bien que seamos siempre las mismas quienes pagamos las consecuencias de sus crisis. Lo mismo pasa con los servicios públicos, en sanidad, en educación, en dependencia, en caso de Andalucía más sangrante. Es imposible defender unos servicios públicos si no acabas con la privada, si no rompes con la colaboración público-privada y hablamos ya de una creación de una red sanitaria íntegramente pública, donde las trabajadoras de la privada sean reintegradas en la pública. No puedes hablar tampoco de mejorar las condiciones de vida de la juventud, de poder emanciparnos a poder ser un poquillo antes de los 30, si de facto no te enfrentas a la patronal, que es la que está pensando únicamente en precarizar nuestras vidas a base de encadenar contratos de trabajo temporal, por cierto, facilitado gracias a la reforma de Yolanda Díaz. Una patronal que solo está para abaratar costes, que solo nos utiliza como mano de obra, que parece que es lo único que somos, mano de obra barata, que parece que es lo único que somos para este sistema. Por tanto, para poder responder a todas estas cuestiones, solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas como clase trabajadora y como juventud. Ni el Gobierno central de PSOE, Sumar, antes PSOE, Podemos, ni el Gobierno de Andalucía con PP en solitario o PP, Vox, han podido aportar soluciones a estos problemas. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo en la actualidad. Así que en realidad no hay otra vía que la que nosotras estamos proponiendo hoy, propusimos el otro día en Huelva y defenderemos siempre. La vía de la movilización es la única solución. La movilización en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio y en cada barrio. Todas las conquistas sociales han sido arrancadas, han sido conseguidas mediante la lucha de la clase trabajadora y de la juventud a lo largo de la historia. ¿O es que de verdad alguien se cree que la jornada de 8 horas, las vacaciones retribuidas, los derechos sociales como el aborto han sido el resultado de meter una papeleta en una urna cada 4 años?
Nos hacen pensar que no valemos nada o que solo valemos para eso, para votar cada 4 años, solo servimos para votarles a ellos y a ellas. Pero en realidad claro que valemos y claro que podemos cambiar nuestras condiciones de vida si nos juntamos todos y todas y peleamos juntas. Porque al final somos nosotras, lo recordaba la compañera Yasmina, quienes hacemos que este sistema funcione. Somos nosotras quienes hacemos que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen, que las fábricas funcionen, que los transportes funcionen, que el sector hotelero del que se está forrando la patronal funcione, y por eso decimos que si nosotras paramos nada funciona. Y eso es mediante la lucha como vamos a conseguir cambiar las cosas. Nosotros somos claras en esta candidatura. Pero ojo, no partimos desde cero. Claro que hay gente luchando ya, claro que hay gente enfrentándose a los que acumulan para ellos mismos todas esas riquezas, movilizándose y defendiendo las condiciones laborales, los servicios públicos, la cuestión de la vivienda. Lo vemos y ya se mencionaba y lo diremos hasta la saciedad. La cuestión y la lucha de las camareras de piso que están desarrollando con un ejemplo en realidad para el conjunto de la clase trabajadora, que saldrán el próximo 23 de mayo a decir y denunciar alto y claro que la patronal la está maltratando. El ejemplo de los 30.000 trabajadores del metal en Pontevedra saliendo a las calles con 2 jornadas de huelga ya hoy, la tercera que viene exigiendo un aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral. La huelga de marzo del salario mínimo interprofesional propio, con la que salieron 100.000 personas a las calles en Euskal Herria. La huelga educativa en Cataluña, en País Valencià. La cuestión, no faltan luchas, no faltan luchas. Lo que falta son militantes que las refuercen, militantes que las hagan confluir y militantes que visibilicen que esas luchas deben chocar frontalmente con la lógica del sistema capitalista. Un sistema que solo busca extraer el máximo beneficio para una minoría. Hay que asumir que luchamos contra una clase social que nos empobrece, que nos viola, que nos discrimina, que nos margina y que nos precariza. Contra una clase social confiando única y exclusivamente en nuestras propias fuerzas, porque ya hemos visto lo que pasa cuando nos dicen que ya está, que basta con gestionar un poquito mejor este sistema. Basta con esperar a que lleguemos nosotras, que vamos a ser mejores que los anteriores y lo vamos a hacer mucho mejor que los anteriores. Lo hemos visto con gobiernos supuestamente progresistas, mientras en realidad seguían aumentando el precio de los alquileres, mientras seguían los desahucios echando a la gente a la calle, mientras seguían privatizándose los servicios públicos y manteniendo reformas laborales pensadas única y exclusivamente para el beneficio de la patronal. Lo que decimos, el capitalismo no es gestionable, no es reformable. Su lógica conduce inevitablemente a la explotación, a la opresión, a la guerra y a la destrucción del planeta. ¿O es que acaso ya no lo estamos viendo? Todos los días en la televisión, todos los días en la radio, todos los días en el periódico. Nosotras lo tenemos claro. Se trata de acabar con esta lógica y con este sistema, no de gestionarlo. Por eso también desde Izar nosotras nos presentamos a estas elecciones para darle voz a este discurso precisamente que hoy estamos trasladando al conjunto, una sociedad, pensar en una alternativa a todo este sistema, una sociedad en la que los y las que producimos seamos las que decidamos sobre todo, sobre una sociedad sin clases, sobre una sociedad sin opresiones, sin explotación, sin destrucción de este planeta. Y visibilizar también en estas elecciones que esa alternativa no solo es posible, sino que es imprescindible. Porque no aceptamos resignarnos más a sobrevivir mientras una minoría se enriquece a costa de nuestras vidas. Y además, con todo y con esto, nuestra lucha no termina en las fronteras de Andalucía, no termina en las fronteras del Estado español, porque los mismos empresarios, lo recordaba la compañera Yasmina, los mismos empresarios que nos explotan aquí son los que destruyen vidas fuera del Estado español, por el mundo, financian guerras, saquean recursos y sostienen gobiernos racistas y reaccionarios ahí fuera. Nuestra respuesta en ese sentido también tiene que ser internacional. La solidaridad entre trabajadores, trabajadoras y jóvenes de todos los países es crucial. Por tanto, este 17 de mayo llamamos al voto comunista y a convertir cada voto en un compromiso militante en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo y en los centros de estudio, porque no nos queda otra que organizarnos y luchar, porque compañeros y compañeras, la lucha es el único camino.